Indudablemente que la reforma del Poder Judicial de la Federación ha causado muchísima controversia. Diría yo, ha sido la reforma con más controversia en la historia moderna del México contemporáneo. ¿Por qué sucede esto? Bueno, vamos a remontarnos un poquito y hacer hincapié en algunos temas específicos. La saliente administración del presidente López Obrador mandó un combo completo de 20 reformas constitucionales unos meses antes de salir. Y como punta de lanza, la reforma del Poder Judicial, que por entendido es al parecer la más compleja e incómoda para el bloque opositor, aparte de ser una de las principales propuestas de campaña que encabezaron el afamado Plan C, el cual fue muy claro en los discursos de campaña de la contienda electoral del 2024 para el partido de Morena y sus aliados. Al solicitar al votante el carro completo para Morena y sus aliados, lo cual no les pudo haber salido mejor. Con números aplastantes, al menos después de 1982, en que el PRI era un partido hegemónico, ganan la presidencia de la República con un margen de 2-1. En la Cámara Baja, o sea, en la Cámara de Diputados, ganan 256 de 300 distritos uninominales y en la Cámara Alta, la Cámara de los Senadores, se llevaron en primera mayoría 30 estados, excepto Aguascalientes y Querétaro. O sea, en números, estamos hablando que se llevaron a la bolsa 62 de 96 senadurías elegidas por voto directo. En resumen, y al día de hoy, indiscutiblemente cuentan con la mayoría en ambas cámaras. Y para la nueva oposición, al menos desde hace los últimos 6 años, fue el cierre de los caminos a muchos intereses personales, el trastoque a fibras muy sensibles, en donde, diría yo, se asentaron los negocios más turbios y malévolos y millonarios, en donde el bloque neoliberal conservador jamás pensó que serían alcanzados. Por lo cual, hoy existen 2 caras de la moneda, al menos respecto a la reforma del Poder Judicial de la Federación. La primera cara, que diría yo es la cara del sol, es el interés genuino de los trabajadores del Poder Judicial de bajo rango, que desconocen a profundidad dicha reforma y que por la mala información amarillista y tendenciosa de las cúpulas del Poder Judicial se logran influenciar y lastimosamente no se han sentado a analizar, a detallar y realmente a pensar en qué grado atenta en contra de sus derechos laborales. Se los han repartido en miles de foros. Y la otra cara, la cara de la cruz, la cara, diría yo, malévola, de aquellos trabajadores o interesados que se encuentran en un conflicto de intereses personales, donde se tenían pactos, promesas, beneficios y garantías prometidas, que hoy en día la reforma del Poder Judicial les cambia por completo la jugada y depura todos estos compromisos. Hablaría yo de al menos 800 interesados que se encuentran en lista de espera, literal, para sacarse la lotería. Justo así se podría interpretar por ese conjunto de beneficios y prestaciones que la posición de juez, magistrado o ministro permite ostentar y que indudablemente la mayoría del pueblo ni en sueños podría tener. Sin hablar de otro grupo de interesados en un nivel distinto, como hijos, hermanos y toda clase de familiares directos e indirectos en los que hoy un juez tiene la facultad de elegir por medio de dedazo. El grado de nepotismo
que tiene hoy el Poder Judicial es atracador. Ya no es posible que en una sociedad y en una economía tan golpeada como la de México existan esas clases privilegiadas a costillas del erario público, y menos en una posición tan delicada como la es la de impartición de justicia. Eso, al menos por el lado más blando de lo maldito. Por el otro lado, el más malo, se encuentra ese grupo orquestador que por muchos años mantuvo el poder y el control absoluto de los poderes, de los recursos, de la justicia a modo, de los intereses económicos personales, de los contratos millonarios a empresas de amigos y familiares, o peor, a empresas fantasma. De los estilos de vida ostentosos que vivían los políticos, del hoy bloque opositor. Que bueno, muchos todavía hoy la viven. Ahí está el claro ejemplo de dicho exgobernador de Campeche, hoy senador de la República y gran líder supremo vitalicio del partido más viejo de México. Todos estos, desde el búnker de operaciones llamado Los Pinos, acomodaban a su beneficio cualquier situación, condición y o beneficio emanado del patrimonio nacional que pudiera ser o no saqueado por estos grupos. Y en la resistencia de la muerte de estos actores, de estos dinosaurios de la política y otros que no tan dinosaurios, pero que llevan ese mismo legado configurado en las entrañas de su ADN. Hemos visto cosas inimaginables. Un poder judicial dando patadas de ahogado, queriendo suplir a otro poder de la federación. Jueces y ministros lanzando amparos, suspensiones y demostrando que son capaces de ir en contra de la ley. Y lo más grave, de la Constitución por intereses personales. ¿Y por qué me atrevo a decir personales? En tiempos modernos también se atentó contra los derechos de los trabajadores, también se atentó contra los bienes de la nación y jamás vimos a los grupos que hoy se desgarran las vestiduras por un supuesto nacionalismo falso y una hipócrita defensa de la autonomía del Poder Judicial. Ahí está claramente el cierre de Luz y Fuerza del Centro, que justo el pasado 10 de octubre se cumplieron 15 años de tan aberrante acto. Justo a las 11 de la noche, la Policía Federal tomaba las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro y un día después, por decreto presidencial, el día 11, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, como lo diría un patriota que conozco, disolvió una empresa con más de 100 años de historia y más de 40,000 trabajadores. ¿Y en dónde estuvo entonces la Defensoría del Poder Judicial? ¿En dónde estuvo la supuesta sociedad civil? ¿En dónde estuvieron los jueces y magistrados de distrito llorando ante cámara por el esfuerzo y trabajo de sus hermanos, los electricistas, al estar perdiendo el esfuerzo de años? Los únicos manifestantes, obviamente, fueron los propios trabajadores y sus familias, que lastimosamente fueron ignorados y sepultados en el silencio de los medios de comunicación chayoteros por un verdadero Estado autoritario. Hoy el pueblo de México le cuesta el paro del Poder Judicial de la Federación 188,814,000 pesos diarios. Y al día de hoy, con 55 días de paro, se han perdido 10,000, escucha este número, 10,000,000,700,000
196,166 pesos en salarios a un Poder Judicial Federal que no está trabajando en medio de una supuesta huelga que no es huelga. Uno, porque el Poder Judicial no tiene permitido entrar en paro, porque esto es contrario a derecho y porque no pueden paralizar una función esencial del Estado, a pesar de que hoy estén suspendidos más de 440,000 juicios de amparo y las más de 10,000 audiencias que los juzgados de control deberían estar atendiendo para calificar los autos de vinculación a proceso que les ha sometido la Fiscalía General de la República. Y todavía piden que los juzgados locales entren en paro también. 2. El Consejo de la Judicatura decidió seguirles pagando aunque estuvieran en paro. Cabe mencionar que el Consejo de la Judicatura es parte de su misma estructura de dirección en el área de administración. O sea, la dirigen ellos mismos. Los manda la ministra presidenta Norma Lucía Piña. Es como si yo fuera mi mismo patrón y me pidiera permiso para faltar de manera indefinida con goce de sueldo. ¿Cómo es eso de ser juez y parte al mismo tiempo? Y bueno, suponiendo que se respetara su paro ilegal, en donde se le sigue pagando, y los jueces siguen emitiendo amparos y suspensiones a modo, o sea, ¿cómo es eso? ¿Están en paro o no están en paro? Y me van a decir que están solamente para casos de extrema urgencia, como la contingencia del COVID en el año 2020-21. Y me pregunto, ¿urgencia? ¿Bajo qué criterio? ¿Bajo el criterio de que es urgente emitir suspensiones ilegales a una reforma que ya es ley, que tiene la legitimidad constitucional y democrática, que fue votada por 2/3 partes del constituyente permanente y ratificada por más de 20 congresos locales? Pero no es urgente emitir una orden de aprehensión a un asesino, a un feminicida, a un violador, a un narcotraficante. O bien, ¿qué me dirán del juez que el pasado viernes 11 de octubre liberó a una mujer implicada en el asesinato intelectual de 2 ciudadanos israelíes en la Plaza de Art en Ciudad de México, aplicando la técnica del sabadazo, sin mencionar que es la operadora financiera de un conocido grupo criminal? Caray, esto es de verdad inaudito. En una votación de 684 votos a favor y 572 en contra, jueces y magistrados federales finalizaron el paro nacional de labores, optando por reanudar el miércoles 16 de octubre, asegurando que recurrirán a otra modalidad para exigir sus demandas. Sin embargo, Patricia Aguayo Bernal, esta líder de los trabajadores del Poder Judicial, no solamente dijo que no a la resolución de levantar el paro nacional, sino que amenazó en entrevista a nivel nacional, bueno, no sé si tanto a nivel nacional, pero sí en conocido medio de comunicación chayotero y golpista, por cierto, que a últimas instancias comenzarían a boicotear las resoluciones de los juicios que tuvieran intereses con el gobierno federal, dígase condonación de impuestos a deudores fiscales, o bien, fíjense esto, la liberación de delincuentes de interés nacional, como narcotraficantes, feminicidas, violadores. Como que suena coincidente lo del sabadazo, ¿no creen? No sé si a ese grado sería posible la implicación de un juicio político.
por esto de la traición a la patria, o todos, bueno, sobre todo esos juzgadores que por venganza al gobierno federal se atrevan a defraudar y vulnerar los principios de legalidad y Estado de Derecho, dañando el patrimonio federal o bien la seguridad de los mexicanos. Este es un tema que tendríamos que estar observando con lupa y con mucho detalle. De lo que sí estoy seguro es que ya se acerca el fin de año. Y acuérdense que los juzgados no trabajan en fechas decembrinas. Bueno, formalmente al menos en la segunda mitad de diciembre no. Para que nos vayamos preparando. Nos vemos hasta enero. Claro, después de cobrar los 40 días de salario más compensación garantizada como aguinaldo. De verdad, ojalá que la clase no selecta del pueblo mexicano, cuando se levantara en huelga, le siguieran pagando su salario íntegro y pudieran gozar de todos estos beneficios y garantías que, por cierto, para los trabajadores del Poder Judicial Federal, siguen a salvo. Y sin embargo, ellos hoy son los principales que le llaman dictador a este gobierno de la República, que por cierto, muy dictadura, pero tiene más de 2 meses manifestándose, haciendo daños, y nadie, absolutamente nadie, los ha reprimido. La realidad es que hoy la 4T se ha convertido en el ejecutor del juicio final del bloque conservador. Y por más que dan patadas de ahogado, poco a poco se les va terminando los argumentos de justificación ante el pueblo de México. Y a pesar de que todavía tienen narradores profesionales en los medios de comunicación tradicionales, escritores profesionales en redes sociales, ejércitos de bots listos para salir a atacar cuando sea necesario, es imposible tapar el sol con un dedo. Solo recuerden que el pueblo tiene sed de justicia. El pueblo tiene sed de venganza por todos esos años de represión y abuso a los más desprotegidos. Y el resultado, ahí está. Se vio el 2 de junio del 2024. Llegamos al final de mi videocolumna. Mi nombre es Mario Lor y les pido un favor. Suscríbanse a mis redes sociales. Y como dijo el presidente López Obrador, por el bien de todos, primero los pobres.